El inspector Slack desestimó el caso como trivial, pero Miss Marple percibió una verdad oculta enterrada en el silencio, una verdad lo suficientemente poderosa como para sacudir a todos hasta lo más profundo. Cuanto más enterrada estaba, más oscura y peligrosa se volvía, y solo ella podía sacarla a la luz. La posada del Blue Burr, en St. Mary Mead, había visto muchas veladas de entretenimiento parroquial, pero pocas tan animadas como aquella tarde de mayo de 1955. La antigua posada, con sus vigas negras bajas y ventanas enrejadas, vibraba de actividad. Arriba, en la sala larga destinada a funciones de pueblo, la partida mensual de Whist estaba en pleno auge, mientras que, abajo, en la cocina, una sinfonía de preparación culinaria se conducía con precisión militar. Miss Jane Marple, sentada en la mesa 3 junto a su compañera habitual, la señora Dolly Bantry de Gossington Hall, dejó caer el 7 de corazones con una sonrisa suave. «Disfruto tanto de estas veladas parroquiales», murmuró, con sus agudos ojos azules observando los rostros familiares a su alrededor. «Hay algo tan revelador en observar a las personas en sus ratos de ocio, ¿no lo crees, Dolly?» Lady Bantry, resplandeciente con su mejor seda púrpura a pesar de la informalidad de la ocasión, resopló con delicadeza. «Revelador es una palabra para ello. Yo lo llamaría francamente indiscreto. Mira al coronel Melchet fingiendo que no ha estado mirando las cartas de la señora Beaterbe durante los últimos 10 minutos. La sala estaba cálida por la multitud de cuerpos y el aire de mayo que entraba por las ventanas abiertas. Unas 40 almas se habían reunido para la partida, desde las firmes damas del Instituto de Mujeres hasta los maridos más reacios, arrastrados por el bien de la unidad parroquial. El reverendo Leonard Clement se movía entre las mesas con su habitual autoridad suave, mientras su esposa Griselda repartía té y ánimos a partes iguales. En el extremo más alejado de la sala, cerca del montaplatos que conectaba con la cocina de abajo, se encontraba el invitado más indeseado de la noche, el señor Percy Nash, inspector de licencias del condado, un hombre de mediana edad y considerable importancia propia, con ojos pequeños que se movían como los de un ave de presa. Había llegado sin invitación a las 7:30, declarando con falsa jovialidad que simplemente no podía resistirse a ver cómo se entretenía la buena gente de St. Mary Mead. Nadie se dejó engañar. Percy Nash era temido en todo el condado por sus inspecciones sorpresa y su talento para descubrir las más mínimas infracciones en las regulaciones de licencias. Más de un posadero había terminado enfrentándose a fuertes multas, o peor aún, a la amenaza de cierre tras una de sus supuestas visitas amistosas. «Pequeño hombre desagradable», observó Lady Bantry, siguiendo la mirada de Miss Marple. «Paul Cartwright parece estar verde de angustia. Y no me sorprende». En efecto, Paul Cartwright, el jovial posadero del Blue Burr, no mostraba nada de su habitual bonomía esa noche. Un hombre corpulento, de rostro rojo y cabello escaso, solía dominar cualquier sala con su voz retumbante y gestos expansivos. Pero aquella noche se mantenía nervioso cerca de la barra, sin apartar los ojos de la figura inoportuna de Nash. «Paul siempre ha sido de los que navegan cerca del viento», comentó Miss Marple en voz baja. «Recuerdo que mi sobrino Raymond mencionó algo sobre que las leyes de licencias se habían vuelto bastante estrictas últimamente». El montaplatos, junto a su mesa, dio un repentino golpe metálico, y subió con platos de pastel de pastor humeantes y fragantes. Vera Cartwright, la esposa de Paul, apareció en la abertura con su habitual eficiencia enérgica. Era una mujer delgada y ordenada de unos 40 años, con el cabello gris recogido con severidad y un aire de movimiento perpetuo. Donde su esposo era puro brío y gesticulación, ella era ángulos afilados y competencia práctica. «Ya está», anunció, distribuyendo los platos. «Mavis se ha superado esta noche. El cordero estaba particularmente bueno, y ha hecho esas patatas crujientes justo como le gustan a usted, Dr. Haydock». El Dr. Haydock, un hombre robusto de barba gris y ojos chispeantes, aceptó el plato con evidente placer. «Excelente como siempre, señora Cartwright. Tiene usted una joya en su cocina». La sonrisa de Vera fue tensa. «Sí, lo somos. Mavis Reed lleva con nosotros 3 años y no sé qué haríamos sin ella». Miss Marple había conocido a Mavis Reed en varias ocasiones y tenía buena impresión de aquella mujer callada y competente que servía como cocinera del Blue Burr. Era viuda, de poco más de 30 años, con cabello oscuro, ojos serenos y aquella calma particular que poseen quienes han aprendido a hallar paz en el trabajo útil. Mientras Vera se alejaba a servir otras mesas, Miss Marple notó algo fuera de lugar. Junto al montaplatos, en el ancho alféizar de la ventana, había un pequeño platillo blanco. Encima descansaba una pinza de madera, de esas para tender la ropa.
Un objeto curioso en ese sitio, como si alguien lo hubiese dejado apresuradamente al ser llamado por otra cosa. Debo decir que este pastel está excelente, declaró Lady Bantry, atacando su porción con entusiasmo. Esa cocinera es realmente un hallazgo. Desde la cocina subían los sonidos rítmicos de la actividad culinaria, el golpeteo de ollas, el correr del agua, el compás de un cuchillo contra la tabla de picar. El montaplato seguía en servicio leal, bajando platos vacíos y subiendo llenos, accionado por un sistema de poleas que había servido a la posada durante casi un siglo. El intervalo entre las dos mitades de la partida llegó con la confusión habitual. Los jugadores se estiraban, buscaban refrescos y se entregaban al chismorreo que es el alma de la vida del pueblo. Nas, observó Miss Marple, se había colocado junto a la mesa de refrigerios, donde podía escuchar la mayor cantidad de conversaciones. Fue entonces cuando hizo su fatídico anuncio. Su voz, proyectada para llegar lejos pero disfrazada de charla casual, alcanzó cada rincón de la sala. Un establecimiento bastante acogedor el suyo, Cartwright. Muy cómodo, por supuesto. La comodidad y el cumplimiento no siempre van de la mano, ¿verdad? No me sorprendería si, después de esta noche, ciertas casas de esta zona se encontraran, digamos, un poco doloridas. La amenaza era inconfundible, aunque envuelta en el lenguaje blando de lo oficial. Miss Marple vio enrojecer aún más el rostro de Paul Cartwright, mientras la mano de Vera temblaba al dejar la tetera. Abajo, el montaplatos dio otro golpe. Vera miró hacia la abertura con algo que parecía molestia. Espero que Mavis no haya olvidado la sopa para la mesa del presidente, murmuró. El señor Clement la pidió específicamente. Miss Marple, levantándose para servirse más té, volvió a fijarse en el curioso platillo con la pinza. El aire nocturno entraba con olor a flores de mayo y el lejano tañido del reloj de la iglesia marcando las 9. En un cuarto de hora, la segunda parte de la partida comenzaría, y la vida del pueblo seguiría su curso rutinario. O al menos, eso creían todos. La segunda mitad apenas había comenzado cuando un grito desgarró la calma, un grito de mujer, mezcla de horror y shock, seguido del estrépito de losa rota y una exclamación masculina. Miss Marple, que acababa de sentarse para la última mano, sintió la sangre helársele. En su larga experiencia sabía distinguir los diferentes tipos de gritos, el chillido de alegría, el lamento de pena, la exclamación teatral. Este no era ninguno de ellos. Este era el sonido involuntario de alguien que había presenciado algo terrible. ¡Santo cielo!, exclamó Lady Bantry, dejando caer las cartas al suelo. ¿Qué ha sido eso? Todas las conversaciones murieron y las cabezas se volvieron hacia el montaplatos. El reverendo Clement se levantó de la mesa presidencial, con el rostro marcado por la preocupación. Quizás alguien debería. Otra voz interrumpió desde abajo, masculina, con tono de urgencia. No lo toquen. Nadie toque nada. Llamen al doctor Haydock de inmediato. Miss Marple reconoció la voz del Envid, el hombre del Blue Burr, un tipo alto, con el cabello prematuramente canoso y dedos amarillos por el tabaco excesivo. El doctor Haydock ya se movía hacia las escaleras, con su maletín apareciendo como por arte de magia en su mano. Varios caballeros lo siguieron, incluido el coronel Melchet, para sorpresa de Miss Marple, el inspector Slack, que estaba en el bar disfrutando de una cerveza libre de servicio. Jane, susurró Lady Bantry con urgencia, debemos ver qué ha pasado. Miss Marple asintió, con el gesto preocupado. Ese grito contenía un terror genuino, y en su experiencia, raramente se debía a accidentes menores. Descendieron con cuidado la estrecha escalera, los tacones de Lady Bantry resonando en la madera gastada. La escena que encontraron en la cocina era de caos controlado. Percy Nash yacía desplomado al fondo del hueco del montaplatos, su cuerpo torcido en un ángulo antinatural, la cabeza girada en un grado que hablaba con elocuencia de la gravedad de sus heridas. Sobre él, la plataforma del montaplatos había descendido hasta su posición más baja, a apenas medio metro de su cuerpo. El doctor Haydock se arrodilló junto a la figura inmóvil, con dedos expertos y suaves. Tras un momento, levantó la mirada y negó con la cabeza. Me temo que no hay nada que hacer. La fractura de cráneo es bastante grave. El inspector Slack, un hombre delgado, de rostro agrio y expresión eternamente escéptica, examinaba el mecanismo. Vestía un traje marrón gastado, pero mantenía toda la autoridad de su cargo. Accidente, simple y llanamente, anunció, con aire de quien no tolera contradicciones. Las cuerdas estaban desgastadas y se rompieron justo cuando Nas miraba algo dentro.
Miss Marple observaba la escena con la intensidad peculiar que tantas veces le había servido. La cocina era un modelo de eficiencia, ollas brillantes, todo en su sitio, salvo por la tragedia ocurrida en su centro. Vera Cartwright permanecía contra la pared, pálida pero admirablemente controlada. Oí el estruendo, explicaba al inspector Slack. Estaba volviendo de arriba cuando escuché a Mavis gritar. Pobre mujer, qué espanto para ella. Mavis Reed, de pie cerca de la puerta de la despensa, tenía el cabello un poco revuelto y el delantal torcido, como si hubiera estado trabajando intensamente. Sus ojos marrones, abiertos de horror, recuperaban poco a poco la compostura. Estaba lavando las sopas, explicó en su voz tranquila. Escuché un crujido, y luego un terrible estrépito. Cuando miré, vi. Señaló impotente hacia el hueco. Naturalmente lo suficiente, dijo el inspector Slack con brusquedad. Estos viejos sistemas de cuerdas se desgastan. Deberían haber sido reemplazados hace años, no me sorprendería. Es realmente peligroso dejarlos llegar a tal estado. Paul Cartwright había aparecido de algún lugar, su rostro un estudio de emociones contradictorias. El alivio por la eliminación de Nas de la escena de sus operaciones luchaba visiblemente con el horror por la forma de esa eliminación y la preocupación por la reputación de su establecimiento. Terrible cosa, repetía sin cesar, terrible accidente. Pobre hombre, aunque debo decir que no debería haber estado husmeando aquí abajo sin permiso. Cuestión de salud y seguridad, ya sabe. Mientras escuchaba estos intercambios, la señorita Marple se sintió atraída a examinar el propio hueco del montaplatos. El mecanismo era, en efecto, antiguo, como había observado el inspector Slack, pero mostraba signos de un mantenimiento cuidadoso. Las cuerdas parecían estar en buen estado, salvo por la que supuestamente se había deshilachado. Se acercó más a la trampilla, sus ojos agudos captando detalles que otros podrían haber pasado por alto. El alféizar de madera de la abertura de servicio estaba liso por la edad y el uso, pulido por incontables manos y el paso de innumerables platos. Al pasar su dedo por el borde, algo la hizo detenerse. Allí, atrapado en una ligera astilla de la madera, había un diminuto fragmento de algo que definitivamente no pertenecía. Parecía un hilo, pero uno que había sido sometido al calor. El extremo no estaba deshilachado ni roto, sino más bien fundido, como si hubiera sido quemado. Más curioso aún era el leve pero inconfundible aroma que parecía flotar en el aire cerca del hueco, delicado, casi femenino, aceite de lavanda para el cabello, si no se equivocaba. Una fragancia extraña de encontrar en una cocina, y particularmente extraña de hallar en las inmediaciones de lo que se suponía había sido un simple fallo mecánico. El doctor Haydock había completado su examen preliminar. Lesión en la cabeza consistente con un fuerte golpe, anunció. El pobre hombre debió golpearse contra el lateral del hueco al caer, y luego contra el suelo de piedra. La muerte habría sido instantánea. Misericordioso, al menos, observó el reverendo Clement, que había bajado para ofrecer el consuelo que pudiera, aunque no se puede evitar sentir que el señor Nas se atrajo esto a sí mismo por su propia curiosidad. El inspector Slack ya se preparaba para retirar el cuerpo. Caso claro de desgracia, declaró. Necesitaré declaraciones de todos los presentes, por supuesto, pero no anticipo complicaciones. Estos edificios antiguos son trampas mortales, en realidad. Me sorprende que este tipo de cosas no ocurran con más frecuencia. La señorita Marple continuó con su tranquila observación, anotando la posición precisa de todo en la cocina. La limpieza era ejemplar, casi agresivamente así. Cada superficie brillaba, cada utensilio estaba en su lugar designado. Era la cocina de alguien que sentía un enorme orgullo por el orden y la eficiencia. Sin embargo, había pequeñas anomalías. Una mancha húmeda en el suelo cerca del contenedor de harina sugería que algo había sido limpiado apresuradamente. La cocina mostraba signos de uso reciente e intenso, aunque la preparación de la cena debería haber concluido ya, y allí, parcialmente oculta tras un gran cuenco de mezcla, había lo que parecía un corto trozo de cordel de cocina, con un extremo mostrando esa misma apariencia peculiar de haber sido fundido que había notado en el hilo atrapado en la trampilla. Muy inquietante, murmuró a Lady Bantry mientras regresaban arriba, dejando a los oficiales con su lúgubre labor. Aunque debo confesar, Dolly, que algo en todo este asunto me parece irregular. ¿Irregular? Lady Bantry arqueó las cejas. ¿Cómo lo dices? Bueno, dijo pensativa la señorita Marple, las cuerdas se deshilachan, ciertamente, pero en mi experiencia tienden a desgastarse gradualmente. No se derriten, simplemente. Arriba, la partida de vista había terminado efectivamente,
los jugadores permanecían en pequeños grupos, discutiendo la tragedia en susurros. La agradable velada del pueblo había tomado un giro decididamente siniestro, y la señorita Marple se encontró preguntándose si la confiada declaración del inspector Slack de accidente podría resultar algo prematura. Después de todo, Persina se había granjeado enemigos en todo el condado con su celo en la aplicación de las regulaciones de licencias, y el momento de su muerte, ocurrido justo después de su velada amenaza a ciertas casas, parecía demasiado conveniente para ser enteramente casual. Pero quizás se estaba dejando llevar por su imaginación. Tal vez realmente no había sido más que un trágico accidente, resultado de la inevitable decadencia de un edificio antiguo. Aún así, mientras recogía su bolsa de tejido y se preparaba para marcharse, la señorita Marple se encontró pensando en aquel curioso aroma a lavanda y en el misterioso hilo fundido atrapado en la trampilla. En su experiencia, cuando los pequeños detalles se negaban a encajar en el patrón aceptado de los hechos, usualmente significaba que el patrón aceptado era incorrecto. El tiempo, reflexionó, sin duda lo diría. La mañana siguiente encontró a la señorita Marple en su jardín, ostensiblemente deshojando sus rosales, pero en realidad reflexionando sobre los acontecimientos de la noche anterior. El sol de mayo era suave en su rostro, y los sonidos familiares de St. Mary Mead ocupándose de sus quehaceres matinales proporcionaban un contrapunto apacible a sus pensamientos inquietos. Había dormido mal, su mente regresando una y otra vez a aquella escena peculiar en la cocina del Blue Boar. La confiada declaración de muerte accidental del inspector Slack había sido aceptada por la mayoría del pueblo con el encogimiento resignado de hombros que acompaña a las tragedias ocasionales de la vida. Pero la señorita Marple no podía desechar ciertas pequeñas irregularidades que continuaban fastidiando su conciencia. Jane, querida, luces positivamente pensativa esta mañana. La voz de Lady Bantry se oyó al otro lado del muro del jardín, acompañada por el crujir de sus pasos acercándose por la puerta de conexión. La señorita Marple levantó la vista de sus rosales con una sonrisa que no alcanzaba del todo sus ojos. Buenos días, Dolly. Sí, debo confesar que los tristes sucesos de anoche me han dejado algo intranquila. Lady Bantry, resplandeciente en un conjunto matutino de seda amarilla que habría sido más apropiado para Scott que para un jardín de aldea, se acomodó en el banco de madera bajo el manzano. Asunto espantoso, desde luego, aunque no puedo decir que me sorprenda que Nas terminara mal, tarde o temprano. Ese hombre hacía enemigos allá donde iba. En efecto, asintió la señorita Marple, cortando un chupón particularmente persistente de su rosal Maiden's Blues, aunque una podría haber esperado que su caída fuera profesional y no física. No estará sugiriendo, empezó Lady Bantry, luego se detuvo, con los ojos muy abiertos. Jane Marple, no estarás pensando que esto fue algo más que un accidente, ¿verdad? La señorita Marple dejó sus tijeras a un lado y consideró su respuesta cuidadosamente. Estoy pensando, Dolly, que hubo ciertos pequeños detalles anoche que no encajan del todo en el cuadro que pintó el inspector Slack. Antes de que Lady Bantry pudiera responder, fueron interrumpidas por la llegada del doctor Haydock, que hacía su ronda por el pueblo. Su figura robusta apareció en la puerta del jardín, su maletín médico en una mano y el bastón en la otra. Señoras, la saludó con su cordialidad habitual, aunque la señorita Marple detectó cierta gravedad bajo su tono afable. Confío en que ambas hayan dormido bien después de nuestra desafortunada agitación de anoche. Tan bien como podía esperarse, respondió la señorita Marple. Dígame, doctor, ¿ha completado ya su examen del pobre señor Nas? El rostro del doctor Haydock se tornó más serio. En efecto, los hallazgos preliminares confirman lo que observé en la escena. Trauma craneal severo, consistente con una caída por el hueco del montaplatos. La fractura del cráneo habría provocado inconsciencia inmediata, seguida de la muerte en cuestión de minutos. ¿Y la causa de la caída?, preguntó Lady Bantry. El inspector Slack sostiene que fue un fallo mecánico. El deshilachamiento de la cuerda de sujeción provocó que la cabina descendiera inesperadamente, golpeando a Nas cuando se inclinaba sobre el hueco. La señorita Marple detectó una nota de reserva en la voz del doctor. Pero usted tiene dudas. El doctor Haydock miró alrededor, luego bajó un poco la voz. Entre nosotras, señoras, encontré el patrón de lesiones algo curioso. Aunque totalmente consistente con una caída, hubo ciertos aspectos que sugerían que el golpe inicial podría haber venido de arriba, en lugar de haberse producido durante el descenso. ¿Quiere decir que fue golpeado por la cabina descendente antes de caer?, preguntó la señorita Marple. Exactamente. Lo cual sugeriría que ya estaba inclinado bastante dentro del hueco cuando el mecanismo falló, una posición bastante extraña de adoptar,
a menos que estuviera examinando algo específico. Esta información coincidía con las propias observaciones de la señorita Marple, y sintió aquel familiar cosquilleo de intuición que tantas veces le había servido en el pasado. Doctor, cuando examinó la escena, ¿notó algo inusual en la cocina misma? El doctor Haydock consideró la pregunta. Recuerdo que estaba extraordinariamente limpia. La señora Cartwright mantiene un establecimiento ejemplar, aunque, ahora que lo menciona, sí pareció haber actividad reciente en la cocina. La superficie estaba más cálida de lo que hubiera esperado, dado que la preparación de la cena debía haber terminado horas antes. La señorita Marple asintió pensativa. Ese detalle, combinado con sus propias observaciones, comenzaba a formar un patrón. Me pregunto si podría pedirles un pequeño favor a ambos. Siento bastante curiosidad por las circunstancias exactas de la muerte del señor Nass, y creo que una visita de regreso al Blue Boar podría resultar esclarecedora. Los ojos de Lady Bantry brillaron con interés. ¿Una investigación? Jane, sabes que siempre estoy lista para un poco de trabajo detectivesco. El doctor Haydock parecía algo dudoso. No estoy seguro de que al inspector Slack le agrade la interferencia de civiles en lo que él considera un caso sencillo de muerte accidental. Oh, no interferiremos, lo aseguró la señorita Marple con una sonrisa suave. Seremos simplemente 3 miembros preocupados de la comunidad, expresando nuestras condolencias y, quizá, ofreciendo ayuda a los Cartwright en estos momentos difíciles. Una hora más tarde, el insólito trío avanzaba por la calle principal hacia el Blue Boar. La posada parecía tranquila bajo el sol de la mañana, sin signo exterior de la tragedia de la noche anterior. Paul Cartwright los recibió en la puerta, su tez normalmente sonrosada algo más pálida de lo habitual. Señorita Marple, Lady Bantry, doctor Haydock, los saludó con jovialidad forzada. Muy amables al venir. Vera está en la cocina, todavía un poco afectada por todo este asunto, como pueden imaginar. Encontraron a Vera Cartwright entregada a lo que parecía una limpieza inusualmente minuciosa de la cocina. Cada superficie relucía de un nuevo fregado, y el aire estaba impregnado del olor del jabón carbólico y el vinagre. Levantó la vista de su tarea con una sonrisa extraña. «Qué atentas en venir», dijo, aunque la señorita Marple detectó una nota de ansiedad bajo la cortesía convencional. «Me temo que estamos todos bastante trastornados hoy. Una cosa tan impactante, desde luego». «Así es», asintió la señorita Marple, sus ojos agudos recorriendo la condición impecable de la cocina. «Espero que la pobre Mavis se esté recuperando del terrible impacto de descubrir el cuerpo. Lo lleva bien, considerando», repuso Vera, volviendo a su fregado con quizás más vigor del necesario. «Mavis es una muchacha firme, aunque naturalmente ha estado muy afectada». La señorita Marple se acercó con naturalidad al área cerca del hueco del montaplatos, ostensiblemente para ofrecer consuelo, pero en realidad para realizar un examen más detenido de la escena. El mecanismo mismo había sido asegurado por los hombres del inspector Slack, pero la zona circundante seguía accesible. Fue entonces cuando hizo su primer hallazgo significativo. Junto al gran contenedor de harina, parcialmente oculto tras un tarro de almacenamiento, yacía un corto trozo de cordel de cocina. Un extremo mostraba signos claros de haber sido cortado con un instrumento afilado, mientras que el otro presentaba esa misma apariencia peculiar de haber sido fundido que había notado la noche anterior. Más intrigante aún era una pequeña media luna oscura quemada en el suelo de piedra, cerca de la base de la cocina. No era más grande que una uña, fácilmente pasable por alto entre la limpieza general, pero inconfundiblemente la marca dejada por la cabeza de un fósforo quemado. Al incorporarse, fingiendo haber examinado el contenido del contenedor de harina, la señorita Marple captó un aroma débil pero distintivo que flotaba en el aire cerca del hueco. Era la misma, una delicada fragancia de aceite de lavanda para el cabello que había detectado la noche anterior, aunque considerablemente más tenue ahora tras la disipación natural de la noche y la enérgica limpieza de la mañana. «Señora Cartwright», dijo casualmente, «no pude evitar notar lo impecable que está todo. Debe de haberse levantado muy temprano para lograr un orden tan perfecto después de la alteración de anoche». Las manos de Ver se detuvieron en su fregado. «Sí, bueno, no se puede permitir que los estándares bajen, ¿verdad? Incluso bajo tales circunstancias. El pobre señor Nass no habría querido que su desafortunado accidente causara un desorden duradero». Miss Marple asintió con simpatía, aunque reflexionó en privado que el difunto señor Nass probablemente habría estado más preocupado por las irregularidades de las licencias que su muerte había evitado tan convenientemente investigar. El doctor Haydock había estado examinando el eje del montacargas con interés profesional.
Es notable cómo funcionan estos viejos mecanismos, observó, aunque debo decir que el sistema de cuerdas parece estar en mejor estado de lo que Inspector Slack sugirió. La parte fija muestra un desgaste normal, pero difícilmente lo que se podría llamar un deshilachado peligroso. La respuesta de Vera fue quizás un poco demasiado rápida. Oh, pero ya sabe cómo estas cosas pueden deteriorarse de repente. Un día perfectamente sólido, al siguiente completamente poco fiable. Miss Marple archivó este intercambio para consideración futura junto con su creciente colección de pequeñas anomalías, la cuerda fusionada, la marca de cerilla quemada, la persistente fragancia de lavanda, la extraordinaria limpieza de una cocina que debería haber mostrado signos de la alteración de la noche anterior. Cada detalle, insignificante por sí solo, contribuía a un panorama que difería marcadamente de la evaluación confiada del inspector Slack. Al despedirse, Miss Marple se encontró más convencida que nunca de que la muerte de Percy Nash había sido cualquier cosa menos accidental. La cuestión ahora no era si se había cometido un asesinato, sino quién lo había hecho y cómo se había logrado con tal aparente simplicidad. Dolly, dijo en voz baja mientras caminaban por el pueblo, temo que la tragedia de anoche fue mucho más compleja de lo que parecía. Lady Bantry asintió sombríamente. ¿Encontraste algo, no es así? Varios algo, respondió Miss Marple. Y sospecho que cuando entendamos su significado, descubriremos que las cuerdas, como mencioné anoche, no tienden a derretirse por sí solas. La tarde de Miss Marple fue interrumpida por la llegada de Mavis Reed a la puerta de su cabaña. La cocinera de los Bleubour estaba en el umbral, sus usuales facciones compuestas marcadas por tensión y una evidente lucha con algún conflicto interno. Miss Marple, comenzó vacilante, espero que me perdone la intrusión, pero me preguntaba si podría hablar un momento. Por supuesto, dijo Miss Marple, guiando a su visitante hacia la sala de estar y acomodándola en la silla más cómoda. Ha sido un terrible shock. ¿Le gustaría tomar un té? Mavis negó con la cabeza, sus manos ásperas del trabajo retorcidas en su regazo. Fue muy amable ayer por la mañana, usted y Lady Bantry y el Dr. Haydock. No todos han sido tan comprensivos. Miss Marple se acomodó con su tejido, percibiendo que la joven necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. El pueblo puede ser severo en su juicio a veces. La gente teme lo que no comprende. No es eso, dijo Mavis rápidamente. Bueno, no del todo. Es el inspector Slack. Ha estado haciendo preguntas, y algunas de sus preguntas parecen sugerir. Se quedó callada, incapaz de expresar sus temores. Que tal vez la muerte del señor Nash no fue el simple accidente que él proclamó, sugirió Miss Marple suavemente. Los ojos de Mavis se abrieron. También lo pensó usted. Comenzaba a pensar que me estaba volviendo loca. Había cosas de anoche que no parecían correctas, pero cuando el inspector estaba tan seguro. Miss Marple dejó su tejido y le dio toda su atención a la joven. ¿Qué tipo de cosas, querida? Bueno, para empezar, ese platito junto a la trampilla de servicio, el que tenía la pinza de ropa encima. Lo noté durante el intervalo justo antes. Mavis se estremeció. No era mío. Guardo mis pinzas en la despensa, y ciertamente no dejaría una tirada sobre un platito en la cocina. Esto confirmó la propia observación de Miss Marple de la noche anterior. ¿Se lo mencionó al inspector Slack? Lo intenté, pero lo descartó. Dijo que probablemente era algo que Vera había dejado y olvidado. La voz de Mavis llevaba un matiz de frustración. Pero Miss Marple, Vera no fuma. Es muy particular con eso, siempre diciendo que es un hábito común, no adecuado para una dama en su posición. Los dedos de Miss Marple retomaron su suave clic. ¿Y encontró un cigarrillo en la pinza? Mavis asintió con entusiasmo. Eso es justo. Esta mañana, cuando fui a limpiar la zona de la trampilla antes de que se limpiara adecuadamente, ¿entiende? El platito todavía estaba allí, escondido detrás del florero, y había un cigarrillo medio fumado en la pinza, y bueno, olía extraño. ¿Extraño cómo? Perfumado, no como tabaco ni otra cosa, sino como si alguien con perfume lo hubiera sostenido, y la punta estaba manchada con lápiz labial. Color coral era. El tejido de Miss Marple se detuvo. ¿Coral, dices? Eso es un tono bastante específico. Vera usa lápiz labial coral. Siempre lo ha usado, desde que la conozco, dijo Mavis en voz baja. Dice que resalta el calor de su tez. Pero, como mencioné, no fuma. Es un punto muy importante para ella, en realidad. Las piezas del rompecabezas comenzaron a ordenarse en la mente de Miss Marple, aunque la imagen general seguía siendo frustrantemente poco clara. Este platito y el cigarrillo.
¿Dónde están ahora? Mavis parecía incómoda. Ese es el problema. Cuando fui a mostrárselos al inspector Slack esta tarde, habían desaparecido. Vera dijo que había limpiado todo durante su limpieza matutina. Lo tiró todo a la basura. ¡Qué meticulosa es!, observó Miss Marple con moderación. Miss Marple, se inclinó Mavis con seriedad. Hay algo más sobre el mecanismo del montacargas. El inspector Slack sigue diciendo que la cuerda se deshilachó, pero yo reviso ese equipo 2 veces por semana. Aceito las poleas, reviso las cuerdas, reemplazo cualquier cosa que muestre desgaste. Esa cuerda de seguridad estaba perfecta hace 3 días. ¿Está segura de eso? Absolutamente segura. Más que eso, la cuerda que supuestamente se deshilachó ni siquiera era el soporte principal. Era solo un pequeño lazo de cuerda que yo misma había preparado para mantener el carro estable cuando no se usaba. Lo hice con cuerda de cocina buena, terminado correctamente con un nudo de azotado. Habría soportado fácilmente el peso de un hombre. Miss Marple consideró cuidadosamente esta información. En su experiencia, las personas que trabajan con sus manos, jardineros, cocineros, artesanos, desarrollan un conocimiento íntimo de sus herramientas y materiales. Si Mavis decía que la cuerda estaba en buen estado, probablemente lo estaba. Mencionó un nudo de azotado. Eso es un trabajo bastante hábil para una cocinera. Mavis sonrió ligeramente. La primera expresión genuina de placer que Miss Marple había visto en ella desde la tragedia. Mi difunto esposo era marinero, dijo. De la marina mercante. Me enseñó todo tipo de nudos útiles antes de fallecer. Resultó muy útil en el trabajo de cocina más de lo que se piensa. Estoy segura de ello. Dígame, ¿ha hablado con alguien más sobre estas preocupaciones? Solo con Paul Cartwright, y me dijo que no provocara problemas. Dijo que el inspector sabe lo que hace, y que todos deberíamos dejar todo este lamentable asunto atrás. La voz de Mavis llevaba un matiz de amargura. Fácil decirlo para él. Él no fue quien encontró al pobre hombre. Miss Marple se levantó y se dirigió a su escritorio, sacando un pequeño cuaderno. Mavis, ¿le importaría describir exactamente lo que observó ayer por la tarde, cada detalle, sin importar cuán insignificante parezca? Durante los siguientes 15 minutos, Mavis proporcionó un relato cuidadoso de los acontecimientos de la tarde. Estaba lavando los utensilios de sopa en la despensa cuando escuchó lo que describió como un crujido, como madera vieja bajo tensión. Esto fue seguido casi inmediatamente por un estruendo y el sonido de algo pesado golpeando el suelo de piedra. Corrí a ver qué había pasado, y allí estaba el señor Nas al fondo del eje. El carro del montacargas también había descendido, descansando justo sobre él. Pero, Miss Marple, lo que me pareció extraño, había un olor en el aire que no correspondía. ¿Qué tipo de olor? Lavanda, como el aceite para el cabello que usa Vera. Era bastante distintivo, flotando alrededor de la apertura del eje, aunque Vera estaba arriba durante el intervalo, sirviendo té y manejando los refrescos. Miss Marple tomó notas cuidadosamente de este relato, particularmente del momento y del misterioso aroma. Una pregunta más, querida. Durante el intervalo, ¿tuviste ocasión de acercarte tú misma a la trampilla de servicio? Solo una vez, para enviar una tetera nueva. Eso habría sido unos 5 minutos antes de las 9, creo, y fue entonces cuando noté que el platito con la pinza aún no estaba allí. Recuerdo haber pensado que el alféizar de la ventana se veía ordenado por una vez. Esta línea de tiempo era crucial, se dio cuenta Miss Marple. Si el platito había aparecido entre 5 minutos antes de las 9 y el descubrimiento del cuerpo de Nas a las 10:09, sugería colocación deliberada en lugar de abandono casual. Después de que Mavis se marchara, prometiendo informar cualquier irregularidad adicional que pudiera observar, Miss Marple se sentó en su jardín, revisando sus notas. La evidencia se volvía cada vez más convincente de que Percy Nas no había muerto por una simple falla mecánica. Alguien había usado un cigarrillo, posiblemente como dispositivo de temporización, en relación con el mecanismo del montacargas. Alguien que llevaba lápiz labial coral y aceite de lavanda, pero que públicamente afirmaba no fumar, alguien que tenía acceso a la cocina y conocimiento de las rutinas del edificio. El método comenzaba a sugerirse por sí mismo, aunque Miss Marple dudaba en sacar conclusiones sin pruebas más definitivas. Pero el patrón era inconfundible. Esto había sido un asesinato, cuidadosamente planeado y hábilmente ejecutado para parecer accidental. La pregunta ahora no era si Vera Cartwright había matado a Percy Nas, sino cómo lo había logrado y si Miss Marple podría probarlo antes de que el apresurado cierre del caso por parte del inspector Slack hiciera imposible la justicia. A la mañana siguiente,
una visitante inesperada llegó a la cabaña de Miss Marple, la señora Nora Pique, la cartero del pueblo. La señora Pique era una mujer de porte militar e inteligencia aguda, cualidades que le habían servido bien en su doble papel como guardiana del servicio postal y cronista no oficial de los asuntos del pueblo. Miss Marple, anunció sin preámbulo, acomodando su robusta figura en la silla delantera. He venido por lo del Blue Boar. Hay algo que no me parece correcto sobre la versión oficial de los hechos, y creo que usted puede ser la única persona en el pueblo con la inteligencia y la inclinación para llegar al fondo de esto. Miss Marple dejó a un lado su correspondencia matutina con interés. De hecho, ¿qué le ha preocupado sobre las conclusiones del inspector Slack? La señora Pique sacó un pequeño cuaderno de su bolso, del mismo tipo que usaba para registrar irregularidades postales y otros asuntos que requerían atención oficial. Se trata del pedido de sopa para la mesa del presidente. Estaba administrando los boletos de la rifa durante el intervalo, posicionada donde podía observar tanto el área de refrescos como los arreglos de servicio. Consultó su cuaderno con la precisión de la práctica larga. Aproximadamente a las 8:57, la esposa del reverendo Clement se acercó a pedirme sopa para la mesa del presidente. Dijo que el reverendo lo había pedido específicamente, pues se sentía bastante agotado por las exigencias de la noche. Eso parece perfectamente normal, observó Miss Marple. De hecho, lo sería, excepto por lo que ocurrió 3 minutos después. Un joven, Tommy Prescott, creo, vino a pedirme lo mismo. Dijo que la señora Cartwright lo había enviado a pedir sopa para la mesa del presidente. Las agujas de tejido de Miss Marple se detuvieron en su ritmo. 2 pedidos para la misma orden. Exactamente. Y esto es lo que me pareció particularmente extraño. Cuando señalé que la señora Clement ya había hecho el pedido, el chico parecía genuinamente confundido. Dijo que la señora Cartwright había insistido mucho en que entregara el mensaje de inmediato. Esta información arrojó los acontecimientos de la tarde en una luz completamente nueva. Miss Marple se inclinó hacia adelante con gran interés. ¿Observó la ubicación de la señora Cartwright cuando supuestamente envió al chico? Eso es justamente lo extraño. No estaba en ninguna parte en ese momento. Tenía una vista clara de toda el área de refrescos, y no estaba allí. Aún así, Tommy estaba bastante seguro sobre sus instrucciones. La señora Pique pasó una página en su cuaderno. Hay más. La campana de servicio junto a la trampilla del montacargas sonó 2 veces durante esos pocos minutos. Una vez cuando la señora Clement hizo su pedido, lo cual sería el procedimiento normal para alertar a la cocina, pero luego, aproximadamente 2 minutos después, aunque no se habían hecho pedidos adicionales. Miss Marple consideró esto cuidadosamente. En su experiencia, los pedidos duplicados y las señales misteriosas de la campana rara vez eran coincidencia en casos de muerte sospechosa. ¿Observó la pizarra de pedidos esa tarde? Sí, de hecho. La señora Cartwright era muy particular al mantener los registros adecuados, pero cuando la miré más tarde, noté algo peculiar. La entrada de la sopa para la silla parecía haber sido escrita 2 veces, una vez con lo que parecía la escritura original y otra vez sobre lo que parecía un borrado. El patrón se estaba volviendo más claro para Miss Marple, aunque el mecanismo preciso seguía siendo esquivo. Mencionó observar cuidadosamente el área de refrescos. ¿Notó algo más inusual en el comportamiento de la señora Cartwright esa tarde? La expresión de la señora Pique se volvió pensativa. Bueno, parecía más animada de lo habitual, moviéndose constantemente, revisando esto y aquello, y realizó varios viajes abajo, lo cual me pareció extraño ya que el personal de cocina era perfectamente capaz de gestionar sus tareas. ¿A qué horas fueron esos viajes abajo? Déjeme ver, consultó la señora Pique en su cuaderno nuevamente. Una vez alrededor de las 8:45, justo después de que comenzara el intervalo, luego nuevamente a las 8:55, justo antes de la confusión sobre los pedidos de sopa, y finalmente alrededor de las 9:05, poco antes de que se descubriera a ese pobre hombre. El momento era significativo, se dio cuenta Miss Marple. Si su teoría creciente era correcta, ver a Cartwright necesitaba estar abajo en los momentos precisos para poner su plan en acción. Señora Pique, mencionó que la señora Cartwright parecía insistente sobre el segundo pedido de sopa. ¿Observó su actitud cuando se dio cuenta de que había habido duplicación? Eso es lo que era tan peculiar. No parecía sorprendida en absoluto. De hecho, parecía casi satisfecha, como si la confusión hubiera sido exactamente lo que esperaba. Miss Marple tomó nota mental de esta observación. En su experiencia, los asesinos a menudo se delatan mediante pequeñas traiciones de su supuesta sorpresa ante eventos que en realidad habían orquestado.
Hay una cosa más, continuó la señora Pique, bajando ligeramente la voz. Cuando se descubrió el cuerpo, y todos bajamos corriendo, volví a notar la pizarra de pedidos. La entrada duplicada había sido completamente borrada, dejando solo la anotación original de la sopa para la silla. Este detalle proporcionaba otra pieza del rompecabezas. Alguien se había encargado de eliminar evidencia del pedido duplicado, lo que sugería premeditación y deseo de cubrir pistas. Después de que la señora Pique se marchara, Miss Marple se encontró con un panorama mucho más claro de los acontecimientos de la tarde. Los pedidos de sopa duplicados no eran confusión. Formaban parte de un mecanismo de temporización elaborado. Un pedido para establecer legitimidad, el segundo para asegurar que Percy Nass estuviera en la trampilla del montacargas en el momento preciso. Lady Bantry llegó para su habitual café matutino justo cuando Miss Marple revisaba sus notas. Jane, pareces completamente absorta. ¿Ha descubierto algo significativo? Miss Marple compartió la información de la señora Pique, observando cómo la comprensión se reflejaba en el rostro de su amiga. «Dios mío», exclamó Lady Bantry. ¿Quiere decir que Vera deliberadamente atrajo a Nass hacia la trampilla? Así lo creo, sí. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo se aseguró de que el carro del montacargas descendiera en el momento exacto? Incluso si hubiera manipulado la cuerda, no podría haber controlado el tiempo preciso desde arriba. Lady Bantry frunció el ceño. A menos que tuviera algún tipo de mecanismo retardado, algo que actuara después de un intervalo predeterminado. Miss Marple asintió lentamente. El cigarrillo con su distintiva mancha de lápiz labial coral comenzaba a tener perfecto sentido. No como evidencia de fumar, sino como dispositivo de temporización, una especie de mecha diseñada para consumirse a un ritmo predecible. Dolly, creo que necesitamos realizar un pequeño experimento. ¿Sabes si Vera Cartwright es particular sobre la marca de cigarrillos que se venden en el Blue Boar? Curiosamente, sí. Se enorgullece de tener solo el mejor tabaco, creo que marca Virginia, porque arde uniformemente y no deja un olor desagradable en las habitaciones públicas. Los ojos de Miss Marple se iluminaron. Cigarrillos que arden uniformemente. Sí, eso sería esencial para fines de temporización, y si se tratara el tabaco con un poco de aceite para el cabello, ardería más lentamente y de manera predecible. Lady Bantry terminó de seguir el hilo de pensamiento de su amiga. Jane, ¿sugiere que usó un cigarrillo como temporizador? Sugiero que alguien con conocimiento de las rutinas del edificio y de las propiedades de combustión del tabaco podría haber ideado un método muy ingenioso para asegurar que una falla mecánica ocurriera precisamente cuando la víctima estuviera en la posición más vulnerable. El método se estaba volviendo claro, pero Miss Marple sabía que entender cómo se cometió un crimen era solo parte del rompecabezas. Aún necesitaba determinar exactamente cómo se había conectado el dispositivo de temporización al mecanismo del montacargas. Y, más importante aún, necesitaba evidencia que convenciera al inspector Slack de reconsiderar su apresurada conclusión. Pero con cada hora que pasaba, el caso contra la muerte accidental se fortalecía, y Miss Marple se sentía cada vez más segura de que la justicia para Percy Nass estaba al alcance. La tarde encontró a Miss Marple conversando con Lenvid, el vendedor del Blue Ball, a quien había encontrado por casualidad mientras paseaba frente a la posada. Estaba sentado sobre una caja volteada detrás del edificio, disfrutando de lo que parecía su cuarto cigarrillo de la hora, sus largos dedos teñidos de amarillo por años de fumar. Terrible asunto, Miss Marple, dijo, tocándose la gorra respetuosamente al acercarse. El pobre Nass. No puedo decir que me agradara mucho, pero nadie merece irse así. Miss Marple se detuvo, aparentemente para admirar el bien cuidado jardín de hierbas de la posada, pero en realidad para entablar conversación con el hombre. En su experiencia, aquellos que trabajaban detrás del escenario a menudo observaban detalles que escapaban a testigos más prominentes. Ciertamente, fue impactante, señor Bede. Entiendo que usted estuvo entre los primeros en descubrir lo que había sucedido. Len asintió, tomando un profundo tiro de su Gudrun. Escuché el grito de Mavis, ¿no? Corrí desde la bodega donde revisaba las líneas de cerveza. Vi a Nass tendido allí. Pobre diablo, con el carro del montacargas justo sobre él. Conoce bien los mecanismos del edificio, supongo, habiendo trabajado aquí tanto tiempo. 23 años, desde Michaelmas, dijo Len con evidente orgullo. Conozco cada crujido y gemido del viejo lugar. Por eso lo que pasó no tiene sentido para mí. El interés de Miss Marple se agudizó. ¿De qué manera? Len apagó su cigarrillo y de inmediato tomó otro. Verá, Miss Marple, el inspector Slack sigue diciendo que la cuerda de seguridad se deshilachó,
pero revisé ese mismo mecanismo hace menos de 3 días. Mantenimiento regular, ¿entiende? Paul es muy particular con mantener todo en perfecto estado. Encendió su cigarrillo fresco y continuó. La cuerda que supuestamente se rompió ni siquiera era el cable de soporte principal. Ese es grueso como su pulgar y sólido como un reloj. Lo que se rompió fue solo un pequeño lazo que Mavis había hecho para mantener el carro estable cuando no se usaba. Un lazo. Ah, un trabajo inteligente. Lo fue. Tomó un trozo de buena cuerda de cocina, lo convirtió en un lazo de sujeción adecuado con un azotado limpio para terminarlo. Trabajo de marinero. Su difunto esposo se lo enseñó bien. Ese lazo habría soportado mi peso y más. Miss Marple absorbió cuidadosamente esta información, pero el inspector Slack creía que simplemente se deshilachó. Len resopló con desprecio. Perdone, Miss Marple, pero eso es una tontería. La buena cuerda de cáñamo no se deshilacha así. No cuando está correctamente azotada y bajo tensión ligera. Además, la examiné esta mañana antes de que el inspector la retirara. ¿Y qué encontró? La parte fija de la cuerda estaba perfecta. Mostraba desgaste normal, pero nada peligroso. Pero el pedazo que supuestamente se deshilachó, Len hizo una pausa, pareciendo buscar las palabras correctas. Miss Marple, ese extremo no estaba deshilachado en absoluto. Estaba quemado, limpio como usted quiera. Esta confirmación de su sospecha envió un escalofrío de vindicación a Miss Marple. ¿Quemado, dice? Y más que eso, había una película de algo aceitoso en las fibras cerca de la ruptura. Olía familiar, aunque al principio no podía identificarlo. Entonces lo recordé, lavanda, como el aceite para el cabello que usa Vera. El pulso de Miss Marple se aceleró. ¿Está completamente seguro sobre el aceite? Len asintió enfáticamente. 23 años manejando cuerdas y cordeles, aprendes a notar cosas así. El aceite hace que el cáñamo arda diferente, más lento y controlado. Alguien había tratado esa cuerda deliberadamente. La imagen se estaba volviendo cristalina ahora. Vera había preparado el mecanismo de temporización con meticuloso cuidado, usando su aceite de cabello para asegurar que la cuerda tratada se quemara a un ritmo predecible, pero Miss Marple necesitaba comprender el mecanismo completo. Señor Bede, ¿podría mostrarme exactamente cómo estaba dispuesto este lazo de sujeción? Len miró alrededor nerviosamente. Bueno, supongo que no habría daño, dado que los inspectores ya terminaron su examen. Lo llevó a la cocina, donde el eje del montacargas permanecía silencioso y asegurado. El mecanismo en sí era elegantemente simple. Un sistema de poleas y contrapesos que había servido fielmente a la posada durante décadas. Mire aquí, explicó Len, señalando un pequeño ojo de tornillo montado al lado de la trampilla. Mavis pasó su cuerda de sujeción desde la palanca de freno del carro alrededor de esta polea y la aseguró en este ojo de tornillo con un nudo corredizo adecuado. Simple y efectivo. Y cuando se cortara la cuerda, se quemara, ¿qué habría pasado? El carro habría descendido suavemente como seda. Sin ruido, salvo tal vez un poco de crujido de las poleas. La persona en la trampilla no lo habría oído hasta que fuera demasiado tarde. Miss Marple estudió la disposición cuidadosamente. ¿Cuánto habría tardado un pedazo de cuerda tratada en quemarse, cree usted? Len lo consideró. Dependiendo del grosor y de cuánto aceite se usara, de 5 a 10 minutos, calculo. Tiempo suficiente para que alguien estuviera bien alejado del área cuando ocurriera. La temporización encajaba perfectamente con la secuencia de eventos que la señora Pique había descrito. Vera podría haber activado su dispositivo durante uno de sus viajes abajo, luego regresar arriba para establecer su coartada antes de enviar el pedido duplicado de sopa para atraer a Nas a la posición fatal. Hay algo más peculiar, Len continuó, entusiasmándose con su tema. Ese pequeño ojo de tornillo donde se aseguró la cuerda ha sido limpiado recientemente, pulido brillante como una moneda nueva. Pero el resto del metal muestra desgaste normal y pátina, como si alguien se hubiera preocupado especialmente por eliminar cualquier rastro de evidencia de ese lugar específico. Exactamente. Entonces, Miss Marple, y si me pregunta, ese no es el comportamiento de alguien que no tiene nada que ocultar. Después de agradecer a Len por sus invaluables conocimientos, Miss Marple regresó a su casa con una creciente sensación de certeza sobre el caso. El método ahora estaba claro en cada detalle. Vera había preparado una mecha de combustión lenta usando cuerda de cocina tratada con su aceite de lavanda. Esto se había unido al lazo de sujeción que mantenía el carro del montacargas elevado.
El cigarrillo con la mancha de lápiz labial coral no había sido descartado descuidadamente. Había sido la fuente de ignición, dejada humeando en el clip de ropa para quemarse a un ritmo predecible hasta alcanzar e incendiar la cuerda tratada. Los pedidos duplicados de sopa habían asegurado que Nas estaría examinando la trampilla en el momento exacto, y el aroma a lavanda que persistía en el eje era la prueba final de la presencia de Vera en la escena. Era, admitió Miss Marple, un esquema extraordinariamente ingenioso. En circunstancias normales, la muerte de Nas habría sido aceptada como un trágico accidente, resultado de la falla mecánica de un edificio envejecido. Solo la observación más cuidadosa de pequeños detalles había revelado la verdad. Pero ahora venía la parte difícil, convencer al inspector Slack de reabrir lo que él consideraba un caso cerrado y probar más allá de toda duda que Vera Cartwright había cometido un asesinato deliberado. Miss Marple sospechaba que eso requeriría más que deducción teórica. Demandaría una demostración práctica de cómo se había cometido el crimen. La investigación de Miss Marple había llegado al punto en que la evidencia circunstancial apuntaba inequívocamente hacia Vera Cartwright, pero sabía que el inspector Slack requeriría pruebas más concretas antes de abandonar su cómoda teoría de muerte accidental. Con esto en mente, resolvió hacer una última visita al Blue Burr, ostensiblemente con el propósito de devolver un libro de recetas que había tomado prestado de Mavi semanas atrás. La hora de su visita fue cuidadosamente calculada. Las primeras horas de la tarde encontraban la posada entre la quietud de la tarde y el ajetreo nocturno, cuando el personal se preparaba para el servicio de cena, pero aún no estaba completamente ocupado con los clientes. Encontró a Vera en el bar, puliendo los vasos con su característico método meticuloso. Miss Marple, que considerada en devolver el libro de Mavis, dijo Vera, aceptando el volumen con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Ha estado preguntando por su colección de recetas de pudín. Espero que se esté recuperando bien del shock de los recientes acontecimientos, respondió Miss Marple, acomodándose en uno de los taburetes del bar. Una experiencia tan terrible para una persona sensible. Oh, Mavis es de carácter firme, dijo Vera, continuando su pulido con un vigor quizás innecesario. Todos lo somos en este negocio. Se aprende a afrontar dificultades inesperadas. Miss Marple observó con interés el equipamiento del bar. Detrás de Vera, en el estante que sostenía varios objetos personales, se encontraba un pequeño estuche compacto de carey. Junto a él, una botella de lo que era inconfundiblemente preparación para el cabello, con su aroma a lavanda detectable incluso a distancia. ¿Qué tono de lápiz labial tan encantador lleva?, comentó Miss Marple de manera conversacional. El coral es tan favorecedor para su complexión. La mano de Vera se movió inconscientemente hacia el compacto. Gracias. He usado el mismo tono durante años. Uno encuentra lo que le queda bien y se apega a ello, ¿no es así? Efectivamente, aunque debo confesar que nunca he logrado manejar bien los cosméticos. Mi difunto esposo siempre decía que hacía un desastre con ellos. Miss Marple sonrió con modestia. ¿Puedo preguntar dónde compra un tono tan perfecto? Bromptons en la ciudad del condado, respondió Vera, su pulido volviéndose más enérgico. Tienen una muy buena selección de preparaciones de calidad. Miss Marple asintió apreciativamente y luego permitió que su mirada recorriera la sala. Admiro cómo mantiene estándares tan altos en cada aspecto del establecimiento. La limpieza de ayer por la mañana, por ejemplo. Todo estaba impecable a pesar de las circunstancias desafortunadas. No se pueden permitir que los estándares decaigan incluso en tiempos de crisis, dijo Vera con rigidez. El Blue Burr tiene una reputación que mantener. Por supuesto, aunque imagino que debió ser bastante tarea limpiar tras tal interrupción. Todos esos investigadores recorriendo el lugar, alterando su orden habitual. Los movimientos de Vera se volvieron ligeramente bruscos. Bueno, uno hace lo que debe. Me levanté temprano y puse todo en orden. La cocina requería especial atención. Los ojos perspicaces de Miss Marple habían hecho un inventario cuidadoso del área del bar. En una pequeña mesa junto a la ventana, vio lo que parecía ser un paquete de fósforos de seguridad, del tipo usado para encender anafes de gas y lámparas de aceite. Más significativamente, junto a la silla de Paul Cartwright, había un cenicero con varios cigarrillos terminados, pero claramente Woodbines, la variedad sin filtro que prefería el Envid. Yo no fumo, dijo Miss Marple de manera conversacional, pero siempre me ha interesado la diferencia entre marcas. Mi sobrino dice que algunas arden más uniformemente que otras. El pulido de Vera cesó por completo. No sabría sobre tales cosas. Como he mencionado antes, considero fumar un hábito bastante común. Oh, muy cierto, asintió cálidamente Miss Marple.
Aunque supongo que en el comercio con licencia uno debe ofrecer tabaco de calidad a los clientes. Noté que lleva cigarrillos marca Virginia. Bastante caros, ¿no? Paul insiste en la calidad de todo nuestro stock, respondió Vera, con un ligero temblor en la voz. Dice que el tabaco barato deja un olor desagradable en las habitaciones públicas. Miss Marple asintió, comprendiendo, y luego se levantó como para marcharse. Debo dejarle continuar con los preparativos para el servicio de la noche. Oh, pero antes de irme, Mavis mencionó que algunos de sus utensilios de cocina habían desaparecido durante la confusión de ayer. Un pinza de ropa, creo, y un pequeño platito. Cosas tan extrañas de perder, ¿no cree? El rostro de Vera se volvió pálido. Limpié todo lo que parecía fuera de lugar. No se pueden tener cosas sueltas obstruyendo una cocina en funcionamiento. Por supuesto, aunque confieso que me intriga por qué una pinza de ropa estaba en la cocina. Un lugar bastante inusual para tal objeto. Creo que pudo haberse caído del bolsillo del delantal de alguien, tartamudeó Vera. Estas cosas pasan en un establecimiento ocupado. Miss Marple sonrió benignamente. Ciertamente, sí. Bueno, no debo retenerla más. Al dirigirse hacia la puerta, los agudos ojos de Miss Marple captaron algo que la hizo detenerse. En la papelera junto al bar, parcialmente oculto bajo otros restos, había un pequeño platito blanco, del mismo tamaño y patrón que Mavis había descrito encontrando junto al recipiente de flores. ¡Oh, cielos!, exclamó Miss Marple, señalando la papelera. Creo que pudo haber desechado algo valioso por accidente. ¿No es uno de sus mejores platitos de porcelana? La reacción de Vera fue inmediata y reveladora. Su rostro se enrojeció y se movió rápidamente para bloquear la vista de Miss Marple sobre la papelera. No es nada importante, solo un trozo agrietado que necesitaba desecharse. Pero Miss Marple había visto suficiente. El platito llevaba la inconfundible mancha marrón de ceniza de tabaco, y en su borde se adhería un pequeño fragmento de lo que parecía ser material de color coral. «Qué descuido de mi parte notar esto», dijo Miss Marple con suavidad. «Espero no haberle causado ningún inconveniente». «En absoluto», respondió Vera, aunque su voz temblaba ligeramente. «Ahora, si me disculpa, realmente debo continuar con los preparativos de la noche». Miss Marple se marchó, pero no sin hacer una última observación. Al pasar por la cocina hacia la salida trasera, vio el delantal de Mavis colgando de su gancho habitual. La tela mostraba las manchas normales del trabajo en la cocina, harina, un poco de salsa, y en el dobladillo, una pequeña mancha de lo que parecía ser hollín de la estufa. Sin embargo, no había rastro del lápiz labial coral que habría estado presente si Mavis hubiera manejado el cigarrillo que sirvió como dispositivo de temporización. La ausencia de esta evidencia era tan significativa como su presencia lo habría sido. Afuera, en el patio trasero, Miss Marple se encontró cara a cara con Paul Cartwright, que revisaba los barriles de cerveza con su habitual energía bulliciosa. Miss Marple, tronó. Qué amable en visitarnos. Tiempos difíciles estos, pero estamos resistiendo bastante bien. Estoy segura de ello, señor Cartwright. Usted y su esposa parecen manejar los desafíos con admirable eficiencia. La expresión de Paul se volvió más seria. Vera lo ha tomado bastante mal, a decir verdad. Siempre fue de preocuparse por la reputación de la casa. Esto con Nas la tiene muy alterada. Comprensible. Un accidente tan desafortunado podría reflejarse negativamente en un establecimiento, independientemente de las circunstancias reales. Exactamente, asintió Paul vigorosamente. Aunque entre usted y yo, Miss Marple, Nas se lo buscó, siempre metiendo la nariz donde no debía, buscando problemas donde no existían. Miss Marple estudió cuidadosamente el rostro del dueño. Entonces no le agradaba. La risa de Paul fue fuerte, pero contenía un matiz de amargura. ¿Agradarme? El hombre era una amenaza para todos los posaderos del condado, siempre buscando alguna infracción menor que costara una fortuna en multas o peor, el cierre. Pero eso ahora no importa, ¿verdad? El pobre diablo se ha ido, y debemos hacer lo mejor posible. Mientras Miss Marple caminaba a casa por el crepúsculo, reflexionaba sobre los descubrimientos del día. La evidencia física, el platito con sus manchas de tabaco, los rastros de lápiz labial coral, el aceite para el cabello con aroma a lavanda disponible en el bar, todo apuntaba a la implicación de Vera Cartwright en la muerte de Nas. Más reveladores aún eran los indicadores psicológicos, el comportamiento nervioso de Vera cuando se le preguntaba sobre los objetos perdidos, su actitud defensiva respecto a la limpieza minuciosa, y su evidente ansiedad cada vez que la conversación tocaba los detalles de la tragedia.
El método estaba ahora completamente claro en la mente de Miss Marple. Vera había preparado su dispositivo de temporización con meticuloso cuidado, usando materiales fácilmente disponibles en la posada. El cigarrillo, tratado con aceite para el cabello y con la marca característica de su lápiz labial coral, había sido colocado en el clip de ropa para consumirse a un ritmo predecible. Cuando la llama alcanzó la cuerda tratada, quemó el lazo de sujeción, haciendo que el carro del montacargas descendiera justo cuando Na se inclinaba para investigar el pedido duplicado de sopa. Era, admitió Miss Marple, un esquema notablemente ingenioso. En circunstancias normales, la evidencia habría sido destruida por el propio fuego, dejando solo la apariencia de falla mecánica. Solo la compulsiva pulcritud del asesino había preservado las pistas cruciales el tiempo suficiente para que fueran descubiertas. Ahora venía la tarea más difícil de todas: convencer al inspector Slack de mirar más allá de su apresurada conclusión y considerar la posibilidad de que Percy Nash hubiera sido asesinado deliberadamente por alguien cuyo motivo era tan convincente como su método era ingenioso. A la mañana siguiente de su reveladora visita al Blue Boar, Miss Marple se encontraba en su sala, revisando metódicamente sus notas mientras esperaba la llegada del inspector Slack. Había enviado un mensaje solicitando su presencia, sugiriendo que ciertas irregularidades en el caso de Nash requerían su atención. Para su ligera sorpresa, él había accedido a acudir, aunque su mensaje había llevado un tono marcadamente escéptico. Cuando llegó, exactamente a las 10, su manera era brusca y algo impaciente. El inspector Slack era un hombre a quien no le gustaba que cuestionaran sus conclusiones, particularmente por ancianas, quienes, según él, tenían demasiado tiempo libre y un gusto excesivo por explicaciones sensacionalistas. Miss Marple, dijo, aceptando su ofrecimiento de té con visible reticencia. Entiendo que tiene preocupaciones sobre el incidente de Nash, aunque debo decir que el caso me parece perfectamente claro. Efectivamente, inspector, y estoy segura de que su evaluación inicial se basó en un juicio profesional sólido. Sin embargo, ciertos pequeños detalles han llegado a mi atención que podrían merecer mayor consideración. Miss Marple arregló sus tazas de té con particular cuidado, usando el ritual para organizar sus pensamientos. Me pregunto si podría permitirse revisar la cronología de los acontecimientos de aquella noche. El inspector Slack consultó su cuaderno con un aire de resignación paciente. Nash llegó al Blue Boar aproximadamente a las 7:30. El servicio Whiz comenzó a las 8, con un intervalo a las 8:45. Nash fue encontrado muerto al fondo del eje del montacargas a las 9:10. La muerte resultó de una falla mecánica, una cuerda desgastada que provocó que el carro descendiera inesperadamente, y las coartadas de las principales partes involucradas. Paul Cartwright estuvo en el bar público toda la noche, presenciado por numerosos clientes. Mavis Reed estuvo en la cocina y la despensa preparando y sirviendo los refrigerios del intervalo. Vera Cartwright estaba arriba, gestionando los arreglos de los refrigerios y asistiendo con la organización del servicio Whiz. Miss Marple asintió pensativamente. Todo perfectamente razonable, aunque me pregunto si podría haber pasado por alto ciertas complicaciones en los movimientos de la señora Cartwright esa noche. Alcanzó un pequeño cuaderno propio. La señora Pique, la encargada de correos, llevaba registros bastante cuidadosos de la venta de boletos de la rifa durante el intervalo. Según sus notas, le vendió a la señora Cartwright 2 boletos de rifa a las 8:50, justo cuando se servían los refrigerios. El inspector Slack frunció el ceño. No veo la relevancia de ese detalle. La relevancia, inspector, radica en lo que la señora Pique observó inmediatamente después. Notó una mancha de tinta distinta en los boletos de la señora Cartwright, sugiriendo que fueron escritos apresuradamente. Más importante aún, la señora Pique recuerda claramente que la señora Cartwright afirmó haber estado arriba durante todo el intervalo cuando se le preguntó por su paradero. Miss Marple pasó una página de su cuaderno. Sin embargo, según múltiples testigos, incluida la señora Pique, la señora Cartwright bajó al menos 3 veces durante ese crucial periodo de 20 minutos, una a las 8:45, otra a las 8:55 y finalmente a las 9:05, minutos antes de que ocurriera la tragedia. El inspector Slack se acomodó incómodamente en su silla. Los recuerdos de las personas sobre los horarios pueden ser notoriamente poco fiables, particularmente en situaciones de estrés. Exactamente. Sin embargo, las observaciones de la señora Pique están respaldadas por evidencia física. El timbre de servicio junto a la trampilla del montacargas sonó 2 veces durante el intervalo, una por el pedido legítimo de sopa de la señora Clement y otra aproximadamente 2 minutos después, aunque no se habían hecho pedidos adicionales arriba. Miss Marple se detuvo para servirte fresco, permitiendo que esta información se asentara.
Además, la pizarra de pedidos mostraba evidencia clara de haber sido escrita 2 veces. La entrada para la sopa parecía haber sido borrada y reescrita, aunque la señora Pique observó solo una solicitud legítima de sopa en la mesa del presidente. El inspector Slack empezaba a sentirse menos cómodo con su simple explicación. Incluso suponiendo que estas observaciones sean exactas, difícilmente constituyen evidencia de mala conducta deliberada. Quizás no individualmente, coincidió Miss Marple con suavidad. Sin embargo, al considerarse junto con cierta evidencia física que ha salido a la luz, comienzan a formar una imagen bastante diferente de los eventos de la noche. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto. Inspector, me pregunto si ha examinado este objeto con su experiencia profesional. El paquete contenía el platito que había recuperado de la papelera del Blue Boar, cuidadosamente envuelto para preservar cualquier evidencia restante. Las manchas de tabaco aún eran visibles, al igual que el fragmento de material color coral adherido al borde. ¿Dónde obtuvo esto?, demandó el inspector Slack, finalmente interesado profesionalmente. De los residuos en el Blue Boar, donde fue desechado apresuradamente durante la limpieza inusualmente minuciosa de ayer por la mañana. Observará los restos de ceniza de tabaco y lo que parece ser mancha de lápiz labial en el borde. El inspector Slack examinó el platito con creciente atención. Esto coincide con la descripción del objeto mencionado por la cocinera. ¿Cuál era su nombre? Reed, ¿verdad? Precisamente. Mavis Reed informó haber encontrado el platito junto al recipiente de flores con una pinza que contenía un cigarrillo medio consumido. El cigarrillo llevaba manchas de lápiz labial coral y olía distintamente a aceite de lavanda para el cabello. Miss Marple dejó que esta información se asentara antes de continuar. Inspector, la señora Cartwright es bien conocida por su uso de lápiz labial coral. Bramptons en la ciudad del condado lo almacena especialmente para ella. También usa aceite de lavanda para el cabello, cuya botella se encuentra de manera prominente en el estante detrás del bar del Blue Boar. Pero la señora Cartwright no fuma, objetó el inspector Slack, aunque su tono comenzaba a mostrarse menos seguro. En efecto, no fuma, lo que hace que la presencia de su lápiz labial en un cigarrillo sea bastante significativa, ¿no cree?, particularmente cuando ese cigarrillo parece haber sido usado como un dispositivo de temporización. Miss Marple procedió a explicar su teoría sobre el método del asesinato, describiendo cómo el cigarrillo podría haber servido como mecha para quemar la cuerda tratada que sostenía el carro del montacargas. El inspector Slack escuchaba con creciente escepticismo, que gradualmente se transformó en interés profesional. El tiempo habría sido crucial, explicó Miss Marple. La señora Cartwright necesitaba poner en marcha su dispositivo, regresar arriba para establecer su presencia en la mesa de la rifa, y luego asegurarse de que el señor Nas estuviera en la trampilla cuando el mecanismo se activara. El pedido duplicado de sopa cumplía perfectamente este propósito. El inspector Slack tomaba notas ahora, su anterior desdén reemplazado por atención cuidadosa. Está sugiriendo que todo esto fue cuidadosamente planeado. Sugiero que alguien con conocimiento íntimo de las rutinas de la posada y acceso a sus instalaciones ideó un método para eliminar al señor Nas mientras hacía que su muerte pareciera accidental. La evidencia apunta claramente a la señora Cartwright, aunque reconozco que gran parte de ella es circunstancial. ¿Qué motivo habría tenido? La expresión de Miss Marple se volvió grave. El señor Nas era conocido por su celo en la aplicación de las regulaciones de licencias. Su amenaza durante la noche de que ciertas casas sufrirían tras su visita no era sutil. Sospecho que un examen más cercano de los registros del Blue Boar podría revelar irregularidades que le habrían dado motivos para acciones serias contra el establecimiento. El inspector Slack cerró su cuaderno con un golpe decisivo. Miss Marple, creo que este asunto merece una investigación más profunda, aunque debo decir que probar un asesinato deliberado requerirá más que evidencia circunstancial y reconstrucciones teóricas. Miss Marple sonrió suavemente. En efecto, inspector. Por eso, creo que una demostración práctica del método podría resultar esclarecedora. Después de todo, si la técnica funcionó una vez, debería ser posible mostrar cómo se logró. La perspectiva de tal demostración intrigó claramente al inspector Slack, a pesar de su cautela natural. ¿Está proponiendo recrear el crimen? Propongo probar si el método que he descrito es realmente factible. Si resulta viable, tendremos evidencia sólida para respaldar un cargo de asesinato. Si no, podemos volver a su teoría original de muerte accidental con la conciencia tranquila. El inspector Slack consideró la propuesta cuidadosamente. El caso ya había generado cierta crítica por parte de sus superiores,
quienes sentían que se podría haber pasado por alto evidencia importante en su apresuramiento por cerrarlo. Una reinvestigación minuciosa, particularmente una que confirmara sus conclusiones originales o revelara actividad criminal genuina, solo podría mejorar su reputación profesional. Muy bien, Miss Marple. Propongo que realicemos este experimento mañana por la noche, cuando la posada esté cerrada al negocio normal. Si su teoría resulta correcta, procederemos con cargos formales. Si no, el asunto termina allí. Miss Marple inclinó la cabeza con gracia. Me parece sumamente razonable, inspector. Aunque debo advertirle que, si estoy en lo cierto sobre la culpabilidad de la señora Cartwright, podría mostrarse bastante desesperada cuando se confronte con la evidencia. La tarde siguiente llevó al inspector Slack al Blue Boar con un pequeño grupo de testigos, incluyendo a Miss Marple, Lady Bantry y el Dr. Haddock. La posada había sido cerrada al negocio regular para la demostración, lo que confería al edificio familiar un aire extrañamente solemne. Paul Cartwright los recibió en la puerta, su habitual bonomía reemplazada por incertidumbre nerviosa. Inspector, no estoy seguro de lo que espera lograr con esta recreación. Seguramente el asunto ya está resuelto. Nada se ha resuelto de manera definitiva, señor Cartwright, respondió el inspector Slack con firmeza profesional. Miss Marple ha planteado ciertas preguntas que requieren investigación minuciosa. Vera Cartwright apareció desde la cocina, su rostro pálido pero compuesto. Llevaba su habitual lápiz labial coral y su cabello mostraba el característico brillo del aceite de lavanda, detalles que Miss Marple anotó con silenciosa satisfacción. Antes de comenzar, dijo Miss Marple con suavidad, me pregunto si podría pedirle a Mavis que demuestre su habilidad con nudos. Nos ayudaría a entender el mecanismo original que supuestamente falló. Mavis Reed, con expresión desconcertada pero dispuesta, aceptó un trozo de cuerda de cocina de los suministros del inspector Slack. ¿Qué tipo de nudo desea que haga, Miss Marple? Quizás el que usaría para asegurar una pieza de carne para asar, algo que se mantenga firme bajo peso pero que pueda soltarse rápidamente si es necesario. Sin vacilar, Mavis creó lo que llamó un lazo corredizo con un nudo de ballestrinque, terminándolo con un nudo de remate ordenado para evitar que el extremo se deshilachara. Sus movimientos fueron seguros y prácticos, resultado de habilidades aprendidas hace mucho tiempo de su esposo marinero. Excelente trabajo, observó Miss Marple. Ahora, inspector, si examina el mecanismo del montacargas, verá evidencia de exactamente este tipo de trabajo de nudos. El inspector Slack estudió el aparejo cuidadosamente, comparándolo con la demostración de Mavis. La similitud era inconfundible. La misma técnica precisa, la misma atención al detalle en los acabados. Sin embargo, continuó Miss Marple, hay algo curioso sobre la cuerda que supuestamente se deshilachó. Mavis, ¿podría examinar lo que queda de ella? Mavis manejó la cuerda cortada con interés profesional. Este es mi trabajo. Ciertamente, reconozco mi técnica de remate. Pero, inspector, miró hacia arriba con creciente preocupación, este extremo no se ha deshilachado naturalmente. Alguien trató esta cuerda con aceite. Todavía puedo olerlo débilmente, y se ha quemado, no desgarrado. El rostro de Vera se había vuelto blanco. Eso es absurdo. ¿Por qué alguien dañaría deliberadamente el equipo? Miss Marple se volvió para dirigirse a ella directamente. Tal vez porque alguien necesitaba que la cuerda se partiera en un momento específico, señora Cartwright. Alguien que entendiera que el aceite haría que el cáñamo se quemara más lentamente y de manera predecible. No entiendo lo que sugiere, respondió Vera, pero su voz temblaba ligeramente. Sugiero, dijo Miss Marple con calma, que usted utilizó un cigarrillo como dispositivo de temporización, un cigarrillo con su característico lápiz labial coral, y tratado con su aceite de lavanda para controlar la velocidad de combustión. El inspector Slack había estado examinando el área junto al recipiente de flores durante este intercambio. Miss Marple, creo que encontré algo relevante. Sostuvo un pequeño fragmento de tela, color coral y con la textura distintiva del lápiz labial. Había quedado atrapado en el borde áspero del recipiente de flores, presumiblemente arrancado del cigarrillo cuando se desechó la evidencia apresuradamente. Esto coincide con los residuos encontrados en el platito que recuperó, observó. El color es idéntico al lápiz labial de la señora Cartwright. La compostura de Vera comenzaba a resquebrajarse. No puede probar nada con restos de lo que sea eso. La gente usa todo tipo de cosméticos. Miss Marple asintió con simpatía. Cierto. Sin embargo, también está el asunto del aceite aromático encontrado en las fibras de la cuerda. Lenvid, quien ha manejado cuerdas durante 23 años,
Lo identificó específicamente como lavanda, la misma fragancia que usted usa en su preparación para el cabello. El doctor Haddock había estado examinando el delantal de Mavis durante estos intercambios. Miss Marple mencionó algo sobre distinguir entre diferentes tipos de manchas. Noté que el delantal de Mavis muestra varias marcas de su trabajo en la cocina. Exactamente, harina, salsa y hollín de la estufa. Justo lo que uno esperaría de alguien dedicado a la cocina honesta, pero sin rastro de lápiz labial coral, que ciertamente habría estado presente si ella hubiera manejado el cigarrillo usado como dispositivo de temporización. El puño de Vera, sin embargo, contaba otra historia. Una pequeña mancha del mismo tono coral era visible, donde aparentemente había rozado el cigarrillo tratado, junto con una fina capa del residuo aceitoso que facilitó la combustión controlada. La evidencia es bastante contundente, dijo formalmente la señora Cartwright, inspector Slack. Las trazas de lápiz labial, el aceite aromático, su presencia en la cocina en los momentos cruciales, y su obvia familiaridad con las rutinas del edificio, todo apunta a su implicación en la muerte del señor Nass. Fue un accidente, exclamó Vera, su compostura cuidadosamente mantenida finalmente rompiéndose por completo. Nunca quise que lo mataran. Solo quería asustarlo, hacerle pensar que el edificio era inseguro para que nos dejara en paz. Paul Cartwright miraba a su esposa con horror. Vera, ¿qué estás diciendo? Él iba a arruinarnos, gritó ella. Todas esas amenazas sobre inspecciones y violaciones. Sabía que encontraría algo. Siempre lo hacía. El Blue Boar habría sido cerrado. ¿Y luego qué habríamos hecho? La voz de Miss Marple fue suave pero inexorable. Así que ideaste un plan para crear lo que parecía un fallo mecánico. Preparaste el dispositivo de temporización con meticuloso cuidado, usando tu cigarrillo como mecha y tu aceite para el cabello para controlar la velocidad de combustión. Pensé que el carro solo caería y quizá le daría un susto, susurró Vera. Nunca imaginé que se inclinaría tanto dentro del eje. Cuando escuché a Mavis gritar, ¿te diste cuenta de que tu accidente cuidadosamente planeado se había convertido en un asesinato real? Concluyó el inspector Slack con gravedad. Vera asintió miserablemente. Intenté limpiar la evidencia, pero había tanto. El platito, el extremo del cigarrillo, el aceite en la cuerda. Pensé que había eliminado todo. Tu minuciosidad al limpiar en realidad preservó parte de la evidencia, observó Miss Marple. Si hubiera sido menos meticulosa, los rastros podrían haberse pasado por alto por completo. El doctor Haydock negó con tristeza. Todo esto para evitar una inspección de licencias. ¿Valió realmente la pena destruir tantas vidas? Él nos habría arruinado, repitió Vera. Pero su voz había perdido toda convicción. 23 años hemos construido este negocio. No podía dejar que lo destruyera todo por una regulación trivial. El inspector Slack ya estaba alcanzando sus esposas. Vera Cartwright, te arresto por el asesinato de Percy Nass. No estás obligada a decir nada, pero cualquier cosa que digas será registrada y podría usarse como evidencia. Mientras llevaban a Vera, Paul Cartwright permaneció en su posada vacía, luciendo de repente envejecido y quebrado. Nunca sospeché, dijo a nadie en particular. Todos estos años nunca supe de lo que era capaz. Miss Marple recogió sus cosas en silencio, sin sentir satisfacción por la resolución del caso. Otra tragedia nacida del miedo y la desesperación, otra vida destruida por la creencia de que el asesinato podría resolver problemas que la acción honesta no podía. Vamos, Dolly, dijo suavemente a Lady Bantry. Creo que hemos visto suficiente por hoy. Mientras caminaban de regreso por el pueblo, Lady Bantry permanecía inusualmente callada. Finalmente, habló. Jane, ¿cómo supiste que era Vera y no alguien más? Miss Marple consideró la pregunta con cuidado. Los nudos, querida. Mavis ató ese lazo corredizo exactamente como su esposo le enseñó, con orgullo y precisión, pero alguien utilizó su trabajo honesto como parte de un engaño. El lápiz labial coral y el aceite de lavanda fueron simplemente confirmación de lo que el trabajo con la cuerda ya me había dicho. El peso que esperaba. Había pasado una semana desde el arresto de Vera Cartwright, y el Blue Boar permanecía cerrado y silencioso, su futuro incierto, a la espera de la resolución de los procedimientos legales. Miss Marple se encontró atraída de nuevo al lugar una última vez, acompañada por Lady Bantry e Inspector Slack, quien deseaba completar la reconstrucción oficial del crimen para los registros judiciales. El sótano bajo la posada estaba fresco y oscuro, iluminado solo por bombillas eléctricas que proyectaban sombras duras entre los barriles de cerveza y los estantes de almacenamiento.
Aquí fue donde el inspector Slack decidió que la demostración final debía realizarse, lejos de ojos curiosos y en los mismos cimientos del edificio donde se había desarrollado la tragedia. Debo confesar, dijo el inspector Slack, consultando sus notas a la luz de una linterna de mano, que aún no tengo completamente claro los aspectos mecánicos del método de la señora Cartwright. El principio parecía suficientemente sólido, pero la ejecución requería considerable precisión. Miss Marple se movió cuidadosamente entre el contenido del sótano, sus ojos agudos tomando nota de los detalles estructurales que apoyaban su teoría. La belleza del esquema, inspector, residía en su aparente simplicidad. Vera solo necesitaba objetos domésticos comunes y un conocimiento práctico de la sincronización. Se detuvo junto a un poste de soporte de madera que se elevaba desde el piso del sótano hasta la cocina arriba. El eje del montacargas corre directamente sobre ellos, sostenido por esta estructura. Cualquier vibración o movimiento en el mecanismo se transmitiría a través de estas vigas. Lady Bantry, que había estado examinando los elementos del sótano con curiosidad, levantó la vista de una colección de botellas de vino. Jane, seguramente lo más difícil habría sido calcular la sincronización. ¿Cómo podía Vera estar segura de que el mecanismo se activaría en el momento exacto? Ahí es donde su conocimiento de las rutinas del edificio resultó crucial, dijo Miss Marple. Comprendía que el intervalo duraba exactamente 20 minutos, que el pedido de sopa atraería a Nas a investigar la trampilla, y que los cigarrillos Virginia se queman a un ritmo predecible cuando se tratan con aceite para el cabello. Miss Marple se situó directamente debajo de la cocina. La secuencia estaba cuidadosamente orquestada. Durante su primer viaje abajo a las 8:45, preparó el dispositivo de temporización y lo puso en marcha. El cigarrillo, tratado con aceite de lavanda y sujeto con la pinza junto a la cuerda tratada, se quemaría aproximadamente 15 minutos antes de alcanzar la cuerda. El inspector Slack asintió, siguiendo su razonamiento, lo que llevaría el tiempo de activación a las 9, justo cuando envió el pedido de sopa duplicado para atraer a Nas a la trampilla. Precisamente. Pero la verdadera elegancia del plan residía en la distribución del peso. Miss Marple indicó el techo sobre ellos. El carro del montacargas, cuando se elevaba a su posición más alta, representaba una masa considerable sostenida únicamente por el lazo corredizo de Mavis. Cuando esa sujeción se quemaba, la física tomaba el control. Señaló hacia las vigas de soporte. El carro descendente habría creado vibraciones en toda la estructura del edificio. Cualquiera en el sótano habría sentido el impacto, escuchado el choque arriba. Sin embargo, el sonido se habría amortiguado por los pisos intermedios, dificultando localizar la fuente exacta de inmediato. El doctor Haddock, que se unió para la reconstrucción final, examinó los elementos estructurales con interés profesional. El patrón de la lesión en la cabeza ahora tiene perfecto sentido. Nas habría sido golpeado por el carro descendente y luego lanzado hacia el eje. La fractura del cráneo es consistente con ambos impactos. Lo que encuentro más escalofriante, observó Lady Bantry, es la fría planificación involucrada. Vera planeó la muerte de Nas con la misma precisión metódica que aplicaba a la administración de la posada. La expresión de Miss Marple se volvió pensativa. Sospecho, Dolly, que Vera se convenció a sí misma de que sería solo una advertencia, un fallo mecánico que asustaría a Nas para que abandonara su inspección. La capacidad humana de autoengaño es notable cuando se enfrentan a circunstancias desesperadas. El inspector Slack tomaba notas detalladas de la reconstrucción. Para los registros judiciales, Miss Marple, ¿podría detallar la secuencia completa de eventos según su comprensión? Miss Marple organizó sus pensamientos cuidadosamente. El plan de Vera requería estar en 3 lugares a horas específicas. Primero, en la cocina para preparar el dispositivo de temporización. Segundo, arriba para establecer una coartada en la mesa de la rifa. Tercero, de vuelta cerca para enviar el pedido de sopa falso que ubicaría a Nas en el lugar fatal. Se movió por el sótano, sus pasos resonando suavemente. A las 8:45, durante la confusión natural del intervalo, fue a la cocina y preparó su dispositivo. El cigarrillo con su lápiz labial coral y tratado con aceite de lavanda fue colocado en la pinza junto a la cuerda que sostenía el carro del montacargas. La sincronización era crítica, observó el inspector Slack. Tenía quizás 2 minutos para completar la preparación antes de regresar arriba. A las 8:50, compró boletos de rifa de la señora Pique, atrayendo deliberadamente la atención a su presencia en el área pública. La mancha de tinta en el boleto sugiere prisa, pero también proporcionó prueba de su ubicación. Miss Marple hizo una pausa, reuniendo los hilos de su relato.
Durante los siguientes 10 minutos permaneció visible arriba, participando en las actividades sociales. Pero a las 9, hizo su movimiento fatal. El pedido de sopa duplicado, entregado a través del joven Tommy Prescott, atrajo a Nas a examinar lo que creía un mecanismo atascado. El doctor Haydock negó con gravedad. No habría tenido advertencia. El carro descendió silenciosamente hasta el momento del impacto. Para entonces, concluyó Miss Marple, Vera estaba de vuelta arriba, visible para múltiples testigos. Cuando Mavis gritó y se activaron las alarmas, ella apareció tan sorprendida como los demás. El inspector Slack cerró su cuaderno con satisfacción. La reconstrucción está completa y es convincente. La confesión de la señora Cartwright, combinada con la evidencia física y el testimonio de los testigos, debería asegurar una condena. Mientras se preparaban para salir del sótano, Lady Bantry formuló la pregunta que los había preocupado a todos. Jane, ¿crees que Vera realmente solo intentaba asustar a Nas como afirma? Miss Marple lo consideró cuidadosamente mientras subían las estrechas escaleras al piso principal de la posada. Creo, Dolly, que Vera se dijo a sí misma que era solo una advertencia, pero la evidencia sugiere lo contrario. La precisión del tiempo, el cuidado para ubicar a Nas exactamente en el lugar, la preparación minuciosa de la escena. Todo indica asesinato deliberado, por mucho que el perpetrador quiera negarlo incluso ante sí mismo. Emergieron en la cocina abandonada, donde el eje del montacargas permanecía silencioso y asegurado. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando la escena de la tragedia con un resplandor dorado que parecía extrañamente pacífico. ¿Qué pasará con el Blue Burr?, preguntó Lady Bantry en voz baja. El inspector Slack se encogió de hombros. Dependerá de los procedimientos judiciales y de las decisiones del señor Cartwright. El edificio en sí es lo suficientemente sólido, a pesar de su papel en este asunto tan desgraciado. Miss Marple se acercó una última vez a la trampilla de servicio, pasando su dedo por el umbral de madera familiar. Los edificios perduran, Dolly, mientras los dramas humanos se desarrollan dentro de sus muros. El Blue Burr ha visto alegría y tristeza, celebración y tragedia. Tal vez con el tiempo vuelva a haber felicidad. Mientras caminaban de regreso por el pueblo con el crepúsculo avanzando, Miss Marple reflexionó sobre el caso que comenzó con un simple concurso parroquial y terminó con un asesinato cuidadosamente planeado. Los pequeños detalles que primero despertaron su sospecha, el hilo chamuscado, el aroma a lavanda, el curioso platito con su pinza, finalmente revelaron una compleja red de engaño y desesperación. «Sabes, Jane», dijo Lady Bantry suavemente. «Nunca sospeché que Vera fuera capaz de tal cálculo». Miss Marple asintió tristemente. El miedo hace que las personas sean capaces de cosas extraordinarias, querida. No siempre admirables, pero extraordinarias sin duda. Vera Cartwright era una mujer que había construido toda su identidad alrededor del éxito del Blue Burr. Cuando ese éxito estuvo amenazado, eligió el asesinato sobre enfrentar honestamente sus dificultades. Se detuvieron en la verja del jardín de Miss Marple, donde las rosas primaverales comenzaban a abrirse en el crepúsculo. Los sonidos familiares del pueblo, perros ladrando, niños jugando, el lejano tañido de la campana de la iglesia, ofrecían un contraste reconfortante a los sombríos acontecimientos de la tarde. ¿Testificarás en el juicio?, preguntó Lady Bantry. Si es necesario, ciertamente, dijo Miss Marple, aunque sospecho que la confesión de Vera hará que un testimonio extenso sea innecesario. Miss Marple recogió su bolso de tejer y se preparó para entrar en su cabaña. La justicia se servirá, Dolly, aunque no encuentro satisfacción en ello. Otra vida destruida por creer que el asesinato podía resolver problemas que la paciencia y la honestidad no podían. Al cerrar su puerta contra la noche, Miss Marple reflexionó que el caso había terminado, pero sus lecciones permanecerían. En un pueblo donde todos conocían a todos, la revelación de un engaño tan calculado había sacudido las suposiciones sobre la naturaleza humana que quizás nunca se recuperarían por completo. Sin embargo, la vida continuaría como siempre, y tal vez ese era el homenaje más apropiado al pobre Percy Nas. No la manera de su muerte, sino la vitalidad duradera de la comunidad que con el tiempo sanaría las heridas que su asesinato había infligido.